Hoy, como he dicho, comienza el tiempo del Adviento, la temporada en el año litúrgico en que celebramos el inicio o la llegada de nuestro Señor. El comienzo de este ritmo nos ayuda a ver cómo es que nosotros podemos entender la revelación y el desarrollo de los planes y los deseos de Dios para nosotros como su pueblo, como su iglesia y como creyentes individuales. Y eso es que este ritmo, este año litúrgico se repite cada año. Y yo creo que se hace porque todos necesitamos ser recordados de las realidades básicas de nuestra fe. Y eso que debe ocurrir en una forma regular. Me gustaría hablar un poco en este primer domingo del Adviento desde el libro del profeta Jeremías. Y si tienen sus Biblias, les invito a que las abran y nos encontraremos ahí en un momento. El pasaje de hoy, yo creo, nos ayudará a ver el nacimiento de Jesús dentro de la mayor realidad profética de los planes de Dios. Lo que yo encuentro que me trae satisfacción como creyente es que Dios trabaja en la historia. Dios trabaja por medio de las acciones y los eventos que ocurren en la historia humana. Y Dios ha estado trabajando detrás de las escenas desde el principio. Y lo que hace frente de la audiencia, frente del mundo, no siempre se parece a Él, pero es Él. No es que Dios está escondido o se está haciendo un poco difícil de encontrar, es que muchas veces lo que está pasando al frente de la escena nos pone en una situación en que realmente no vemos lo que Dios está haciendo. Y por eso quería hablar de aquí, de este pasaje, en Jeremías, donde el profeta nos da una vista de lo que Dios estaba haciendo antes de lo que nosotros supiéramos lo que iba a hacer. Miren lo que dice el profeta. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro. Y este es su nombre, por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Entonces habitarán en su propio suelo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por este momento que nos has concedido, Señor, estar aquí en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ver la realidad de lo que tú has estado haciendo desde el principio de la creación y desde antes, cuando tú imaginaste la creación que hiciste. Ayúdanos, Señor, a ver cómo es que tú has cumplido tus promesas para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tradicionalmente, los 4 domingos antes del día de la Navidad, se le han dado 4 temas. La esperanza, el gozo, la alegría y el amor. Y hoy vamos a hablar de la esperanza. Y quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿Qué es la esperanza? Cuando nosotros pensamos de la esperanza, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que creemos? Y cuando consideramos este tema en el contexto de la fe cristiana, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer para nosotros? Lo que tenemos, yo creo, cuando hablamos de la esperanza, es que lo que tenemos a medida de lo que anticipamos, lo que esperamos. La esperanza es lo que tenemos al esperar en el tiempo entre medio de cuando empezamos a querer algo y cuando se cumple ese deseo.
La esperanza es lo que experimentamos mientras esperamos en el camino. El desafío a la esperanza se basa en lo que queremos, más que en lo que Dios ha dicho. Piensen en eso. Dios nos dice muchas cosas en la Biblia, nos revela muchas cosas, y nosotros de vez en cuando nos confundimos, yo creo, en creer que Dios nos va a dar lo que nosotros deseamos solamente porque lo deseamos. Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros tengamos un deseo para las cosas que Él realmente quiere cumplir y traer a cabo en nuestras vidas. Porque la esperanza cristiana no es arbitraria o genérica. Está construido sobre la vida y las promesas de Jesús. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una esperanza cristiana, una esperanza que realmente está fundada en lo que se encuentra en la Biblia, tenemos que buscar si Jesús está ahí en esa esperanza. Si Jesús no se encuentra en la esperanza que nosotros tenemos, estamos esperando por algo que Dios no tiene que cumplir y no se está obligado a hacer. Así, con ese como entendimiento de la esperanza, que es lo que estamos esperando, pero debe ser algo que estamos esperando porque es lo que Dios dice va a ocurrir en nuestra fe de Jesús. Yo quiero darles en este día cómo es que Dios ha cumplido su promesa de darnos esperanza. ¿Cómo es que Dios ha cumplido su promesa de darnos esperanza? Y vemos 4 características de la esperanza que Dios nos da y que Él ha cumplido en el pasaje de hoy. La primera característica que quiero mostrarles es que nuestra esperanza está orientada hacia el futuro. Nuestra esperanza está orientada hacia el futuro. Miren lo que dice el profeta. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Vienen días. Él estaba diciendo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, aquí donde estaba viviendo el profeta y obrando el profeta en su ministerio, que viene un día que Dios va a traer a alguien que va a realmente cambiar cómo es que ellos viven. La realidad de la fe cristiana, la realidad de lo que Dios está prometiendo cuando nos dice que Él va a enviar a alguien, es que nosotros no vivimos en el pasado. No vivimos en las cosas que han ocurrido. Debemos de aprender del pasado, debemos de evaluar lo que hemos vivido y tratando de entender las lecciones que han ocurrido en ese tiempo, pero no debemos vivir allí, porque si vivimos en el pasado, lo que estamos diciéndole a Dios y a nosotros mismos es que Dios no puede vencer lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Si vivimos con esas pesas en nuestras vidas, lo que estamos diciéndole a Dios y a nosotros mismos es que tenemos que sufrir en una manera consistente que nunca se acaba porque Dios no puede cambiar la trayectoria de donde vamos. Esa no es la realidad. La realidad es que nuestra fe se basa en un futuro cierto y que se va a cumplir. ¿Y por qué se va a cumplir de ese futuro? No porque nosotros tenemos el poder, no porque nosotros vamos a hacer algo que lo va a traer a cabo, sino porque Dios es el que está a cargo de cumplir sus promesas de lo que Él dice que va a ocurrir. Así que nuestra esperanza está orientada hacia el futuro. Está orientada a lo que Dios ha prometido y lo que Él dice que Él va a cumplir. Lo que yo encuentro de vez en cuando es que nuestra esperanza muchas veces está atada en nuestra mente, emocionalmente, en las cosas que nosotros podemos hacer y controlar con nuestras manos. Si yo no puedo poner mis manos en las cosas, no van a ocurrir. O por lo menos no van a ocurrir como yo quiero que ocurran. Así que no puedo tener confianza en lo que está pasando. No puedo tener confianza en lo que Dios me dice. No puedo tener confianza en nada. Porque si yo no estoy ahí asegurándome que las cosas están pasando como yo quiera, no tengo ninguna esperanza o confianza en nada. Eso es un problema para nosotros como pueblo de fe. La promesa de Dios fue que un rey iba a venir. Que un rey iba a llegar y iba a hacer cosas para nosotros que nosotros no íbamos a poder hacer para nosotros mismos. Esa fue la promesa.
la promesa de un rey, era una manera de Dios mostrarnos a nosotros que hay más por venir, que hay algo más que Él tiene para nosotros, que hay algo más que Él quiere como un Padre bueno, como un Dios bueno y bondadoso, que Él quiere traer a fruto a nuestras vidas, no por causa de nuestro esfuerzo, no por causa de nuestra fortaleza, sino porque Él es bueno, porque Él sabe que nosotros necesitamos su presencia en nuestras vidas. Así que nuestra esperanza está orientada hacia el futuro, no mirando hacia atrás, no buscando las cosas que han pasado que podemos sentir que eran fracasos o cosas que sentimos que son derrotas en cómo nosotros hemos vivido, pero que realmente son lecciones que podemos usar. Uno de los ejemplos, no es ejemplos, pero una de las lecciones que el obispo nos ha dado en tiempos anteriores es que nosotros tenemos que mirar atrás y ver los puntos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que mirar atrás a ver a dónde fue que Dios nos encontró en la jornada que tenemos con Él. Porque en ese esfuerzo, en ese proceso de evaluar a dónde hemos estado, Dios nos enseña que Él siempre ha estado ahí, aunque no sabíamos lo que Él estaba haciendo en ese momento. Así que ese es el propósito de mirar atrás. El propósito de mirar atrás no es para nosotros hacernos sentir mal de lo que no hicimos, lo que debíamos de haber hecho, de lo que hicimos mal, lo que falta, la sabiduría que no teníamos, que queríamos ahora que sé lo que sé. Si fuera allá o hiciera diferente, claro, todo el mundo se siente así. Pero la realidad es que en la vida cristiana nosotros no vivimos así. Por lo menos nos debemos de vivir así. Así es como vive el mundo. Pero debe haber un cambio en cómo nosotros vivimos en relación con Dios. Y es mirando hacia el futuro. Mirando a donde Dios ha prometido que nos está tratando de llevar. Así que la primera característica de la esperanza es que a donde vamos es más importante que donde hemos estado. Para donde vamos es más importante de donde hemos estado. La segunda característica es que Dios provee un camino para llegar a esa meta. Dios provee un camino para llegar a esa meta. Nuestra esperanza no solamente está orientada hacia el futuro, sino nuestra esperanza es una esperanza relacional. Es una esperanza relacional. Dios, la realidad que tenemos que entender es que Dios solo acepta la perfección, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Eso quiere decir que hay una diferencia en la santidad que nosotros tenemos y la santidad de Dios. Pero ¿cómo es que Dios, que es un Dios relacional, que es un Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros, va a llegar a tener esa relación? Él tiene que cambiar algo. Miren lo que Él dice. Que ese rey reinará y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y en sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es el nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Yo lo encuentro interesante que Dios nos da el nombre del Rey. Él nos da el nombre del Rey. Ahora ustedes dicen, qué nombre interesante. ¿Cómo? Imagínense caminando y llamando a alguien. Mira, ahí está justicia nuestra. Ahí está justicia nuestra. Pero lo que significa el nombre no es solamente que cómo Él funciona, cómo Él va a operar en nuestras vidas, sino significa que Dios quiere conocernos a nosotros. Porque no es una justicia distante, no es una justicia que está afuera de nosotros, es una justicia que Dios quiere poner dentro de nosotros. Que nosotros nos convertemos en una justicia en nosotros mismos, por causa de lo que Él va a hacer, en la manera que Él va a vivir. Él va a actuar con sabiduría, Él va a practicar el derecho y la justicia. Eso quiere decir de la manera en que Dios va a operar por medio de este rey, nos va a traer más cerca a quien Él es, porque Él va a funcionar en una manera diferente, una manera íntima.
Los nombres, cuando nosotros sabemos, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando uno sabe el nombre de alguien, eso indica a tener acceso a esa persona. Por eso es que encuentro interesante esta revelación. Al decirnos el nombre del Rey, Dios nos dice, tú vas a tener acceso a quien Él es. Tú vas a tener acceso a todo lo que Él provee en tu vida. Porque Dios va a funcionar en una manera relacional. El Rey que viene, el Rey que ha sido prometido, proporcionará lo que el pueblo anhelaba. No estar bajo del castigo de otra nación. No es ser justificado o juzgado, por otra nación, sino ahora van a tener paz. Van a poder vivir en paz sin tener miedo de que otro país va a venir y va a atacar y va a matar y va a hacerse que se muevan de donde viven. Porque eso es lo que estaban viviendo. En los días de Jeremías están viviendo bajo esa realidad que otro rey, otro país iba a venir, los iba a derrotar y los iba a enviar para otro lugar. Iban a perder su terreno, iban a perder su país, iban a perder donde vivían. Pero cuando este rey viene, cuando este rey llegue, tendrán paz. Y Él estará ahí con ellos, enseñándolos cómo vivir, enseñándolos que no tienen que sufrir, que no tienen que tener miedo, que no tienen que preocuparse por lo que iba a venir. La realidad es que la paz que el pueblo de Israel y de Judá estaban buscando solamente se iba a encontrar cerca del rey. Estar cerca del rey. Así que nuestra esperanza es una esperanza relacional, es una esperanza íntima, no es una esperanza que está más allá, que no se puede encontrar, que uno no puede tocar, es una esperanza que se puede realmente llegar a sentir en mi vida. Lo interesante es que nuestra liberación como individuo, nuestra liberación se encuentra en nuestra conexión con Jesús. Si nosotros queremos estar libres, si nosotros queremos vivir vidas que realmente le agraden a Dios y nos traiga satisfacción, como hemos dicho en tantas veces anterior, tenemos que estar cerca de Jesús, tenemos que conectarlos con Jesús. Tenemos que tener una vida íntima con nuestro Señor. Porque el rey prometido, el rey que viene, el rey que llegó, no llegó por medio de un palacio, llegó a través de una familia. Se encontró en una familia humilde, que nadie la conocía. Se encontraron en Belén en una noche que no había ni un lugar para donde poder acostarse. Y en esa manera humilde entra Jesús. Jesús entra y se encuentra no en un palacio donde deben estar los reyes, pero sino allí entre los animales, casi descarado de donde debía de estar. Porque Dios quiere tener una relación con nosotros. La primera característica es que nos ayuda a mirar hacia adelante. Mira el futuro, mira para donde Dios está indicando que vamos a ir. La segunda característica nos conecta con Dios. Nos dice que nosotros podemos tener y debemos querer tener una relación íntima con nuestro Dios. Pero la tercera característica, en esta Dios confirma su plan en el mundo en que vivimos. Dios confirma su plan en el mundo en que vivimos. Porque nuestra esperanza no solamente está orientada hacia el futuro, no solamente es una esperanza relacional en que nosotros podemos tener una relación con nuestro Señor y nuestro Rey, pero es una esperanza objetiva. Es una esperanza objetiva. Cuando estaba preparando el mensaje,
Esta fue la que me sorprendió de las 4 que encontré. Esta me sorprendió porque muchas veces cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de cosas que no son físicas. Hablamos de fe, de amor, hablamos de misericordia, de gracia. No son cosas físicas, son cosas espirituales, son cosas misteriosas, pero no son cosas físicas. Pero en este ejemplo, en este momento donde Dios está hablando por medio de su profeta, Él no da algo real en el sentido que fue algo que se vio en la historia del mundo. Porque Él dice en el verso 7, por tanto vienen días, repitiendo lo que dijo en el verso 5, declara el Señor, vienen días cuando no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto. La conexión entre lo que Dios iba a hacer con el rey prometido y lo que hizo atraer a la nación de Israel fuera de Egipto es una conexión de algo objetivo, algo que ocurrió en el tiempo. La liberación de Israel de Egipto cimentó la promesa de un rey venidero. Dios dice, en la misma manera que yo traje a mi pueblo fuera de Egipto, en la misma manera que yo realicé esa promesa de no dejarlos ahí, pero traerlos de nuevo a su tierra, una tierra que le perteneciera a ellos, yo voy a cumplir mi promesa de traer este rey que va a venir para ustedes. Ese rey va a venir. No se tienen que preocupar, no es un rey solamente un rey de nuestros corazones. No, es un rey que va a realmente tener un reino en el mundo, en la misma manera que yo saqué a mi pueblo de Egipto, voy a traer un rey para ustedes. Es un rey real. Porque la celebración que ocurrió por lo que Dios hizo en Egipto, realmente va a parecer pequeño al cuando yo llegue el rey que viene. El advenimiento de Jesús, la venida de Jesús realmente sucedió. Fue algo que ocurrió en el tiempo. Su vida no está en duda. Pero ¿qué hacemos con él? Eso es donde realmente está la pregunta. No hay estudiantes de la historia que dicen que Jesús no vivió. Todo el mundo acepta que él vivió. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con él? ¿Vamos a realmente someternos a él como rey, como Dios, como Salvador, como el que vino para cumplir las promesas de Dios? ¿O solamente vamos a creer que era un hombre bueno? No hay muchas opciones. Él no nos dejó muchas opciones en qué debemos hacer con él. Cuando él hizo la pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes quién yo soy? Bueno, algunos dicen el profeta el profeta aquella, que viene de Dios, de otras cosas. Pero ¿qué dicen ustedes? Bueno, en lo que vemos, creemos que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios encarnado. Nuestra fe no es una fe nebulosa. Se me faltó una sílaba ahí. Está bien, ustedes saben. No son como las nubes. Ahí está, disfrutarlo de una manera diferente. Nebulosa. Es una fe objetiva, es una fe real, es una fe realmente concreta en el mundo. Porque hay un punto en la historia donde se encuentra la vida de este rey. La fe cristiana se basa en la historia. No es una ilusión. No es solamente un deseo que tenemos. Esa es la diferencia entre la esperanza y un deseo. La esperanza es algo en la cual tenemos confianza que va a ocurrir porque la persona que hizo la promesa en que creemos tiene el poder para traer a cabo lo que promete. Pero un deseo es solamente las cosas que nosotros tenemos porque vemos lo que otros tienen y queremos lo que ellos tienen. No es algo que nosotros tenemos poder para cumplir. Para todos aquellos que jugaron el loto hace unas semanas atrás con los 2 puntos, lo que sea, billones, todo el mundo tenía deseos.
pero nadie tenía esperanza que iban a ganar. Eso es la diferencia. El ver algo y quererlo no es esperanza. Esperanza cuando nosotros estamos viviendo sabiendo que viene lo que esperamos. Solamente estamos esperando que se cumpla. Amén. Y yo creo que si nosotros realmente entendemos esa diferencia, tuviéramos un poco más de paz en nuestras vidas. Si entendiéramos la diferencia entre los deseos, que son cosas que nosotros, si tuviéramos, si las tenemos o no tenemos, estamos bien. Pero la esperanza es algo que cuando nosotros no la tenemos, la angustia que tenemos, el deseo que tenemos de tener, que se cumpla esa cosa, es diferente a solamente las cosas que, si las tuviéramos, ni de menos. Pero la fe cristiana es una fe histórica. Es una fe en la cual Dios dice, porque yo hice esto en el pasado, voy a hacer esto en el futuro. Y por eso podemos esperar y tener confianza en lo que Él nos dice. Así que la primera característica de la esperanza que nosotros tenemos, de la esperanza que Dios nos da y que ha cumplido, es que el futuro está asegurado. El futuro está asegurado porque Él tiene el poder para traer a cabo lo que Él promete. La segunda característica de nuestra esperanza está en Jesús, porque nuestra fe está conectada en una manera relacional con nuestro Dios. Y la tercera, que acabamos de discutir un poco, es que nuestra esperanza está fundada, está completamente conectada con la historia en la cual nosotros podemos ver Dios cumpliendo lo que Él dice. Porque la historia es la prueba de Dios. Es la prueba de Dios. La última característica que quiero darles es esta. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Porque la cuarta característica es que nuestra esperanza es gloriosa. Que nada se compara con ella. Nuestra esperanza es que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Miren lo que dice en el verso 8. Es muy interesante lo que dice. Déjame leer el 7 otra vez para ponerlo en contexto. Por tanto vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Entonces habitarán en su propio suelo. Lo interesante de esta comparación que se encuentra ahí es que cada milagro que Dios hace es un milagro glorioso. Pero aquí encontramos algo interesante, que Dios mismo nos dice por medio del profeta que el milagro de lo que va a hacer después que venga el rey va a ser más glorioso del milagro que hizo de sacar a Egipto, de Israel de Egipto. Yo no tengo la costumbre de comparar milagros, especialmente los milagros de Dios. Pero cuando Dios compara sus propios milagros, debemos poner atención. Cuando Él dice, lo que yo voy a hacer en el futuro, cuando venga este rey, va a ser más emocionante, más gloriosa, más impresionante de lo que yo hice, debemos poner atención. Porque lo que hizo con Israel fue increíble. Lo que hizo con Israel no tiene descripción. Lo que hizo con Israel fue algo que nunca jamás se había ocurrido en el pasado ni en el futuro, nunca ha ocurrido. Pero lo que Él va a hacer cuando venga este rey que ha prometido va a ser algo completamente diferente de lo que había hecho anteriormente. Así que quiero que apreciemos lo que significa la venida de Jesucristo. El evento de la llegada, del advenimiento de nuestro Señor fue de tan maravilla en la historia de la humanidad que los ángeles cantaron. Que los ángeles mismos salieron del cielo y abrieron las puertas del cielo y empezaron a cantar y declarar que el Hijo de Dios había llegado en el mundo.
La realidad de lo que Dios estaba haciendo y lo que hizo cuando llegó Jesús, como el bebé, ahí en Belén, fue algo que nunca había ocurrido en el pasado, ni en el futuro va a ocurrir otra vez. Fue una realidad única en la historia de la humanidad. Por eso es que una esperanza gloriosa lo que nosotros tenemos. Porque lo que Dios hizo con su propio Hijo, no hay nada que se compara con esa realidad. Sí tenemos una esperanza que nos orienta al futuro y nos ayuda a ver que lo que ha pasado en el pasado y lo que está pasando en el presente no se compara con lo que viene. Sí tenemos una esperanza que es relacional, que ahora sabemos que podemos tener una relación íntima con nuestro Dios. Sí sabemos que ha ocurrido porque lo que Dios ha hecho en el mundo se ve. Hay evidencia en todos lugares de lo que Dios está haciendo. Pero la realidad es que es una esperanza gloriosa, que nada se puede comparar con lo que Dios ha hecho. La entrada del Rey de Reyes fue la revelación suprema de Dios y de su voluntad. Dios estaba esperando y buscando el momento en que Dios se iba a revelar al mundo para poder conocer a Dios. Ahí es donde se encuentra la gloria de nuestra esperanza. Ahí es donde se ve lo que nosotros tenemos, que es diferente a las otras religiones del mundo. Cuando nosotros vemos a lo que Dios estaba haciendo y lo que preparó para su Hijo Jesús, es algo que realmente ha cambiado la trayectoria de la historia de todos. No solamente nosotros que somos creyentes, hasta aquellos que no creen en Jesús, su trayectoria se cambió cuando Jesús entró en el mundo. Y así cuando nosotros celebramos a la Navidad, celebramos el cumplimiento del propósito y la promesa de Dios. Eso es lo que nosotros celebramos. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza muy diferente a la esperanza que tiene el mundo. Estas 4 características nos dan la confianza que necesitamos para tener una esperanza que es diferente a la del mundo. Es diferente a la del mundo. El Dios que nunca se olvida nos señala en un futuro no interrumpido por nuestro pasado. El Dios que existe en una perfecta comunidad nos invita a estar ahí en esa comunidad con Él. El Dios que existe fuera del tiempo empieza a funcionar dentro del tiempo y la historia en que nosotros vivimos. El Dios que hace milagros todavía tiene más que mostrarnos acerca de sí mismo. Nuestra esperanza no es como la esperanza del mundo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Tuve que esperar un momento para sacarla bien. Miren lo que dice. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de ángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. La esperanza de la cual Pablo habla empezó cuando Dios cumplió su promesa de enviar a su Hijo.
Así que la esperanza de nosotros no es solamente que ahora podemos celebrar los regalos que están bajo del palo. La esperanza de nosotros no es solamente que no tenemos que sufrir y ir al infierno. La esperanza de nosotros realmente es una esperanza que nos proporciona mirar más allá de lo que vemos, a lo que Dios está preparando para nosotros. Ese lugar donde Jesús dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes, una casa donde pueden vivir conmigo. Una relación íntima, una relación verdadera, una relación que tiene un fundamento en el mundo. Una de mis películas más favoritas es la película Shawshank Redemption. Es una película difícil, porque un hombre se encuentra en la cárcel por algo que no hizo. Y durante la película entera, él está luchando para mantener su esperanza que algo bueno se le va a suceder a él. Y él dice esto: la esperanza es una buena cosa, tal vez lo mejor de las cosas, y ninguna cosa buena muere. Ahora, esta es una declaración verdadera. Lo que dijo el hombre Andy Dufresne en esa película, esto es una declaración buena, pero lo que la película no puede explicar es cómo esta esperanza no muere. La realidad es que la esperanza de nosotros como cristianos no muere porque solo en Dios y luego en Jesús vemos cómo la esperanza se mantiene, no solamente en una vida, sino en todas vidas. No solamente en este tiempo, para todo tiempo. No solamente en el pasado y en el presente, pero hasta el futuro y hasta la eternidad. Porque solo en Dios y solo en Jesús podemos ver el cumplimiento y los frutos de la esperanza. Y es porque Él, que existe para siempre, nunca puede dejar de cumplir su promesa de traernos esperanza perpetua. En esta temporada de Adviento, yo quiero apoyarles a ustedes que vean a la esperanza que tenemos en una manera un poco diferente. Que vean la esperanza no solamente como algo que tenemos como deber, que Dios nos debe a nosotros esta esperanza, sino que es algo en la cual Dios nos invita a disfrutar lo que Él ha hecho para nosotros. Es una esperanza que nosotros tenemos ahora porque Dios es un Dios bueno, porque Dios es un Dios que va a cumplir sus promesas y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Lo que Dios está haciendo se va a cumplir porque Él es fiel a su propia palabra y también a su propio carácter. La esperanza de que lo que Dios ha prometido puede y tiene y continuará ser cumplido en nosotros, en el mundo y en la vida de todos aquellos que confíen en Jesús. Esa es la esperanza que yo creo que tenemos. Y esa es la esperanza que el profeta estaba señalando cuando él hizo su profecía. Que viene un rey que va a cumplir todo lo que Dios quiere para con nosotros. Y si tenemos una confianza en Él, nunca tenemos que dudar qué es lo que viene. Porque el que hizo la promesa tiene el poder para cumplir la promesa en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad en todo tiempo. En los tiempos buenos, los tiempos malos, los tiempos que realmente no sabemos lo que está pasando, tú eres fiel, Señor, en cumplir todo lo que has hecho y has decidido en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos ayudes a no perder la vista de esta esperanza que has prometido. Ayúdanos, Señor, a ver cómo la entrada, la venida, el advenimiento de tu Hijo Jesús ha sido la manera en la cual nosotros podemos tener confianza en ti. Que confiemos en el proceso que tú has iniciado y que nuestra confianza no sea en nosotros, pero en ti. Te damos gracias, Señor,
por quién tú eres y todo lo que has hecho. Ayúdanos a vivir vidas que realmente te agraden, Señor, y que traigan satisfacción para nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.